Bueno, para mí ha sido siempre muy interesante, estimulante la relación con Colombia. Tengo muchísimos años yendo o teniendo contactos con artistas, críticos, investigadores, museólogos colombianos y siempre ha sido muy, no solamente grato en el sentido social, más superficial de las cosas, sino en el sentido más profundo y en el sentido más humano también. De hecho, cada vez que voy a Bogotá, salgo estimulada a Bogotá o a Medellín, que es una ciudad para la cultura sumamente rica. Una de mis primeras experiencias fue en el año 81, aunque ya en los años 70 había escrito algunos textos sobre artistas colombianos, pero en el año 81 participé como curador Curador por Venezuela. Llevé a un grupo de artistas venezolanos a la cuarta Bienal de Medellín, que fue la última de esa serie de bienales, llevamos artistas como Gabriel Morera, Julio Pacheco, Perú Grazábal, Ana María Macei, un grupo de 12 artistas. Y paralelamente, en el mismo momento de la Bienal, se realizó el primer coloquio latinoamericano de arte no objetual, que organizó Juan Hacha en Medellín. Y lo organizó con el apoyo y con la vinculación del Museo de Arte Moderno de Medellín y con Alberto Sierra, que era el gran curador y una figura muy importante en Colombia para el estudio y el conocimiento del arte contemporáneo, de los nuevos lenguajes. Y se mantuvo siéndolo hasta su fallecimiento. En ese coloquio de 1981, Juan Hacha me invitó para participar en el congreso, en la parte teórica, y también acompañé a un grupo de artistas venezolanos que hacían performance en ese momento. Aquí los llamaban no convencionales, artistas nuevos, tenían una serie de nombres posibles de distintos tipos. En ese momento viajaron conmigo a Colombia, a Medellín, Pedro Terán, que hizo un performance especial para esa ocasión, que lo llamó Nubes para Colombia, que luego fue un performance muy conocido, pero el origen de ese performance es cuando él se pinta de dorado totalmente, el cuerpo desnudo, y que luego lo presentó en varios países de América Latina, y esa fue la ocasión del inicio. Fueron artistas también como venezolanos como Jenny Nan, Diego Barbosa, Marco Antonio Etegui, Carlos Serpa, todos con performance. Y bueno, por otra parte estaba el encuentro teórico mismo, que fue un encuentro muy interesante y resultó más importante de lo que al principio pensábamos todos. Terminó siendo un referente para el arte conceptual, para el arte, las nuevas artes. Hasta el día de hoy, en las discusiones sobre América Latina y sus artes conceptuales, ese es un evento que fue muy significativo. Yo tuve la satisfacción de participar con una ponencia que llamé La comunicación en las artes nuevas. Y paralelamente a esa ponencia llevé los resultados de una encuesta que le había pasado durante los meses previos en que estaba preparando la ponencia, una encuesta que le pasé aquí a una serie de artistas, no solamente a los artistas de performance que se presentaron luego allí en Medellín, de los que mencioné algunos, sino otros artistas también que no hacían performance, pero que sí, como Héctor Fuenmayor o Claudio Perna, que también eran artistas muy relevantes en Venezuela en ese tipo de expresiones artísticas. Muchos años después, ya fíjense, en 2010 se publica finalmente lo que había sido un sueño de Alberto Sierra y de la gente del Museo de Arte Moderno de Medellín y de los organizadores y de Juan Hacha y todo eso que no se había podido hacer, y se publica un libro con el título de Memorias del primer coloquio latinoamericano sobre arte no objetual y arte urbano, y fue editado por dos museos, por el Museo de Arte Moderno de Medellín, que fue un poco el protagonista del evento inicial, y por el Museo de Antioquia. Bueno, allí se recogen las ponencias, discusiones, una serie de reflexiones muy importantes. Yo diría que ese es un libro muy relevante para los estudios de este tipo de arte en América Latina. Bueno, luego tuve en 1984 una experiencia un poco diferente, que fue participar en la realización del Museo Vial Bicentenario, Cúcuta San Antonio. Acompañé esta experiencia en la que 10 artistas colombianos y 10 artistas venezolanos realizaron pinturas de gran formato para las vallas en la zona de la frontera. Era un poco la idea de la recuperación de la paz entre las dos fronteras.
Ese fue un proyecto que crearon dos artistas, un colombiano, Omar Rayo, y un venezolano, Rafael Bogarín. Las vallas de los colombianos se pusieron en territorio venezolano y las vallas de los venezolanos en territorio colombiano, en la zona de la Villa del Rosario de Cúcuta. Y las de los colombianos se pusieron en la zona de San Antonio del Táchira. Y yo estuve con ellos durante todos esos días que realizaban sus vallas y pasábamos todo el tiempo de un lado al otro. Y llegó un momento en que se perdía la noción de en cuál de los sitios estábamos, porque todo el mundo hablaba igual, los apellidos eran iguales. Era como una gran familia, la gran familia de la frontera colombo-venezolana. Fue una experiencia muy linda y muy intensa, ¿no? Por ejemplo, las vallas, bueno, la invitación que yo recibí fue de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela con su departamento audiovisual. Entonces nos trasladamos con el equipo audiovisual para hacer la filmación de eso que se convirtió en un video de la universidad. Bueno, las vallas colombianas en territorio venezolano eran de artistas como por ejemplo Omar Rayo, Eduardo Ramírez Villamizar, Pedro Alcántara, Leonel Góngora, Maripaz Jaramillo, Antonio Zamudio, Santiago Cárdenas, entre otros. Y las vallas venezolanas en territorio colombiano eran de artistas como Bogarín, Alirio Palacio, José Antonio Dávila, Luis Guevara Moreno, Edgar Sánchez, Pedro León Zapata, entre otros. Posteriormente se produjo un libro, que es una memoria que más se ha manejado, dentro de la serie Cuadernos Lagobén, de la empresa Lagobén, en tiempos de la democracia. El libro lo titulé Un museo para la paz. Y allí se analiza la obra de cada uno de los 20 artistas, los 10 y los 10, y bueno, se hace una serie de reflexiones sobre lo que llamé en ese momento la poética de la carretera, el lenguaje vial visual y toda una serie de elaboraciones de pensamiento acerca de esa experiencia que resultó muy estimulante en un momento y luego tuvo toda su decadencia, porque las vallas recibieron golpes, recibieron tiros, recibieron todo ese tipo de cosas, y eso fue un proceso de deterioro progresivo. Pero lo importante fue el hecho como un hecho entre los dos países, una unión a través del arte. Y eso lo inventaron esos dos artistas. Luego en 1990 fui invitada para participar en el Salón Nacional de Artistas de Bogotá, que se hizo en Corferia, el Salón 33. Allí fui miembro del jurado internacional conjuntamente con Martín Chirino de España, David Ross del ICA de Boston, María Elvira Iriarte y Miguel Ángel Rojas, dos críticos investigadores colombianos. Y bueno, por unanimidad le otorgamos el premio a María Teresa Hincapié. Ese fue otro momento para mí un hito bien interesante, que lo fue no solo para mí, sino que lo fue como realidad después en el arte contemporáneo de ese momento en Colombia. Por primera vez se había otorgado el primer premio de un salón de esa envergadura a un performance. Eso trajo todo tipo de entusiasmos y todo tipo de rechazos, porque hubo desde los periodistas que escribieron que como venía pronto el Festival de Teatro y María Teresa Hincapié era no solamente artista de performance, sino también artista de teatro, eso era una manera en que el jurado estaba patrocinando, de alguna manera apoyando el próximo festival de teatro, cosas así insólitas, pero cosas también como que mucha gente estaba muy feliz de que se reconociera un arte de esta naturaleza. Sin embargo, ahí lo fundamental no era darle el premio a un performance, no había un compromiso lingüístico previo con los performances, lo que había era un verdadero respeto y reconocimiento al trabajo de una artista específica que hizo un trabajo absolutamente conmovedor, que fue un performance que se llamó Una cosa es una cosa, que luego ella lo repitió en Venezuela. Más adelante la invitamos, cuando yo dirigía el Museo de Bellas Artes, la invitamos a presentarse en Venezuela con ese performance y con otros, uno que se llamaba Vitrina, y también participó luego en el Museo de Bellas Artes en Caracas en una de las Bienales del Barro, trabajando ella con artistas del barro. Pero en esa ocasión, en el Salón Nacional de Colombia, en el 33 Salón, se abrió esa compuerta a este tipo de arte que, como decía, dejó mucha discusión en torno a ese premio. María Teresa Hincapié fue una artista realmente importante de este tipo de arte. Como ves, estamos hasta ahora hemos hablado de muchos tipos de artistas diferentes,
de artistas de la pintura, de la escultura, de los performance, creo que parte de esa relación con Colombia ha estado marcada por esa diversidad que los dos países tienen en sus respectivas culturas artísticas. En la década de los 90, durante ya el tiempo que yo estuve en la dirección del Museo de Bellas Artes de Caracas, presentamos varias muestras individuales de maestros colombianos. De las que recuerdo en este momento, Luis Caballero. Tuve la ocasión de compartir además algunos ratos con Luis en su casa en París, poco tiempo antes de su fallecimiento. Era un personaje proteico, un personaje estupendo. Con Manuel Hernández, que fue un gran compañero en todo el proceso de la realización, señor, el proceso de realización de la exposición de su individual. Con Beatriz González, que también le hicimos una gran exposición en el Museo de Bellas Artes. Luego hubo proyectos especiales como la colectiva, por ejemplo, Figuración Fabulación, que fue una curaduría de Roberto Guevara que se hizo en ese tiempo en el museo, y donde se presentaron artistas colombianos como Jim Amaral, Antonio Caro, Antonio Barrera, Darío Morales, Álvaro Barrios, entre muchos otros. A inicios de los 90, el Museo de Bellas Artes organizó un proceso de donaciones de artistas latinoamericanos, con 3 o 4 focos muy fuertes que fueron Colombia, Argentina, Chile y Uruguay. Yo me trasladé a los países del sur y Axel Stein nos colaboró con la traída de los artistas colombianos, sobre todo artistas colombianos más jóvenes. Y fue importante. Yo también, cuando estuve en Colombia, en uno de mis viajes a Colombia, solicité donaciones a Carlos Rojas, que nos donó una hermosísima y gran escultura para el Jardín de Esculturas del museo, y a Santiago Cárdenas, entre otros artistas que visité para ese momento. Pero bueno, ya desde décadas anteriores, esto es importante decirlo, desde décadas anteriores, ese tiempo en el que yo estuve en el museo, ha habido muchos artistas colombianos que integran esa colección del Museo de Bellas Artes desde mucho tiempo atrás. Solamente voy a mencionar algunos nombres, porque creo que es interesante eso. Pedro Alcántara, Jim Amaral, Antonio Barreras, Álvaro Barrios, Fernando Botero, Luis Caballero, Manuel Camargo, Juan Cárdenas, Santiago Cárdenas, María Fernanda Cardoso, Antonio Caro, John Castle, Danilo Dueñas, Jaime Franco, Luis Hernando Giraldo, Enrique Grau, Manuel Hernández, Ana Mercedes Hoyos, Jaime Iregui, Oscar Muñoz, Edgar Negré, Eduardo Ramírez Villamizar, Omar Rayo, José Alejandro Restrepo, Carlos Rojas, Miguel Ángel Rojas, Juan Camilo Uribe, Ronnie Baixda, Viviana Vélez, Hugo Zapata, entre los que me he ido acordando e he ido anotando por allí, pero hay otros más que la memoria no llega tanto. Ya hace mucho tiempo que me fui del museo, entonces esas cosas se van. Otras experiencias hubo vinculadas con la colección de arte latinoamericano del museo, que fueron organizadas, por ejemplo, por la curadora del museo, Federica Palomero, que llevó una selección de esa colección a la biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República en Bogotá. En los años 90 también una selección similar, más amplia, fue llevada con la colección latinoamericana a Biarritz, con una serie de artistas colombianos. Se presentó también una muestra llamada de 3 venezolanos en Bogotá, con los artistas Lizardo, Russo y Irazábal, que también organizó Federica Palomero, quien además dictó varias charlas en ese momento en Bogotá. Y una experiencia distinta con un artista que no es ni colombiano ni venezolano, sino francés, Christian Boltanski. Nosotros en el museo organizamos una exposición amplia, un individual de Boltanski en 1998, y le hicimos llegar luego precisamente a la biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá. O sea que fue una exposición compartida, además de un artista francés muy importante para la época, que no se había nunca presentado en América Latina. Entonces fue primero en Venezuela y luego en Bogotá. La última exposición cuya curaduría yo realicé en el Museo de Bellas Artes fue en 2001, que se llamó Árboles, fue una colectiva. Y allí invité a 2 artistas colombianas, a María Fernanda Cardoso, con la obra El arte de la desaparición, y a Olga de Amaral con una de sus estelas doradas, estupenda, muy reconocida. Desde finales de los años 70 yo he estado escribiendo en distintas ocasiones sobre varios artistas colombianos, como Bernardo Salcedo, Santiago Cárdenas, María Fernanda Cardoso, Ramírez Villamizar, etc.
Luego ya hay otra época en mi vida profesional que es en el siglo XXI, ya como investigador independiente, ya no ya fuera del museo. He tenido varias experiencias relacionadas con Colombia. Por ejemplo, en 2003 en Medellín se hace el primer evento Fotofiesta, que es un poco una secuencia a partir del Fotofiesta de Houston y que luego se ha replicado en París y en varias otras ciudades del mundo. Y la primera ocasión fue en 2003 en Medellín, que fue un encuentro organizado por el Centro Colombo Americano y el Museo de Arte Moderno de Medellín. Ese museo ha sido siempre un factor muy nucleador de todas estas experiencias, que para mí ha sido un importante museo, además por la vinculación con Alberto Sierra y su significación. Allí críticos colombianos como Sierra, Paul Bardwell, Juan Alberto Gaviria, y de Venezuela el apoyo de Ana Luisa Figueredo fueron muy importantes en un evento como este. Para esta ocasión, de múltiples exposiciones internacionales se realizaron en distintas sedes de Medellín, fui invitada a hacer una curaduría en base a un libro que yo había escrito hacía poco, que se llamaba Fotociudad, Estética Urbana y Lenguaje Fotográfico. Este no fue un caso de que uno hace una curaduría y luego, a partir de esa experiencia, se hace un libro, pero fue al contrario. Alberto le llegó el libro, lo vio entre sus manos y me dijo, hay que hacer una curaduría. Entonces fue al revés completamente. La primera vez que yo hago una curaduría armada desde un libro. Así que fue un poco diferente todo, pero tuve toda la colaboración de la parte colombiana, de la parte de Medellín. Entre los artistas que llevamos en esa ocasión venezolanos están Claudio Perna, Luis Felipe Toro, Alexander Apóstol, Ricardo Armas, Luis Brito, Roberto Fontana, Luis Lares, Ricardo Jiménez, Roberto Obregón, Antolín Sánchez, Vasco Cinetar, Gorka Dorronsoro, Federico Fernández, Ana Luisa Figueredo, Nelson Garrido, Paolo Gasparini, Luis Molina Panti, Ramón Paulini y muchos otros. Además de la muestra, bueno, claro, presenté algunas cuantas conferencias en la Universidad de Antioquia y en el museo, también en el Museo de Antioquia. En 2009 en Medellín se hace un coloquio sobre ciudades, cómo la cultura puede incidir en la transformación de las ciudades. Y ese fue un coloquio que organizó una institución española, la Organización de Estados Iberoamericanos, y fue coordinado por el venezolano Tulio Hernández. Y participaron personas de todos los países de América Latina y de España, naturalmente. Allí yo presenté un estudio que se llama El arte en la escena urbana, qué puede hacer hoy el arte y la cultura por las ciudades latinoamericanas. En conferencias, imágenes de un grupo de artistas latinoamericanos y sus trabajos de calle, entre ellos los colombianos Grupo Grafito, con el grabado de grandes formatos en las ciudades, el grupo Urbe de Gloria Posada de Medellín. Esa fue una experiencia urbana muy intensa. Además se realizó en un espacio creado por el arquitecto Salmona en una zona de Medellín que era una zona originalmente muy deprimida. Incluso esa zona había sido de un basurero, de una zona muy marginal, y este sitio cultural revitaliza a esa zona, y el sitio cultural mismo es un ejemplo de lo que puede hacer la cultura por las ciudades. Que por cierto, en el caso de Medellín, me tocó vivir experiencias. La primera vez que estuve, cuando el evento del que hablaba antes, que fue en 1981, Medellín era una ciudad muy violenta. Y bueno, estaba el reinado de Escobar Gaviria, de todo aquel reinado del narcotráfico. Y tuvimos una situación muy particular, como por ejemplo uno de los artistas venezolanos venía en un grupo en un carro y de frente venía un vehículo de un narcotraficante huyendo de la policía, comiéndose la flecha, como decimos en Venezuela, yendo en contra del sentido del tráfico, y chocaron y hubo todo un accidente allí muy trágico. Esa era una Medellín violenta que yo conocí en mi primera experiencia en esa ciudad, en 1981. Pero luego a mí me ha tocado ir a lo largo de los años muchas otras veces y he podido ver cómo esa ciudad se ha ido recuperando y cómo el factor cultural fue tan importante. Botero fue muy importante, por cierto, en donar obras a su ciudad, y está aquella famosa conocida que fue baleada, que fue dañada, y él
construyó una igual al lado, así como diciendo, y todas las veces que la dañen, la reconstruiré. Y la importancia que tuvo la cultura en la reconstrucción de todo el casco central de la zona de Medellín, cerca, por cierto, donde está el Museo de Arte Moderno, etc. Es decir, la cultura ha sido en Medellín un caso muy importante, de una muestra de eso que se dio en ese otro congreso en 2009, de cómo las ciudades pueden ser recuperadas gracias también a los factores culturales. Y en Bogotá también es un caso de esto, pero creo que en el caso de Medellín, por aquella dureza de los primeros años 80, la comparación con lo que fue sucediendo después es como más significativo. Al menos para mí ha sido más visible, quizá he ido también suficiente cantidad de veces como para irme dando cuenta progresivamente. En la exposición que yo hice en el año 2013 aquí en Caracas, que se llamó Ética, Estética, Política, presenté en el espacio GBG, invité a un artista colombiano que siempre me ha interesado mucho, que es Juan Manuel Echavarría, con su obra Bocas de Ceniza. Y bueno, he estado mostrando un poco su obra en alguna ponencia que llevé el año pasado, en 2018, a Lima, al Congreso Internacional de Filosofía y luego a la Bienal de Cuenca, mostrando sus obras Corte de Floreros, sus obras Silencios, obras en que nos hace pensar sobre lo que ha sucedido en Colombia con la guerrilla colombiana, pero por ejemplo, para un momento como el que está viviendo Venezuela, no solamente es importante porque pasó en Colombia y porque ha seguido pasando, sino porque nos toca de una manera mucho más directa. Creo que es una obra que moviliza mucho, moviliza desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista político, desde el punto de vista sociopolítico, en que la cultura puede participar en la transformación de los pueblos. Porque no solamente se trata de hacer sentir belleza o hacer sentir armonía, eso que puede hacer el arte, sino también revelar aspectos del horror, ponerlos sobre el tapete, hacerlos visibles, pero hacerlos visibles con una gran belleza muchas veces, incluso como sucede con la serie esta que se llama Cortes de Florero, del mismo Echavarría, que muestra como aquellas especies de láminas botánicas de una gran belleza, algo tan terrible como las costumbres macabras que se llaman corte de florero de la guerrilla colombiana. El año 2017, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la Filbo, me invitó para participar. Ese año ellos tenían, la feria tenía un leitmotiv que era celebrar. Y así celebraron, a través de las conferencias y de las invitaciones, celebraron muchas cosas. Celebraban la escritura, celebraban la poesía, celebraban la música, celebraban la felicidad, celebraban las razones de alegría, celebraban la vejez, celebraban el misterio y celebraban la belleza. A mí me invitaron porque recientemente, para ese momento, yo había publicado un libro con la editorial Turner y la editorial venezolana Artesano Group, que se llamó El Libro de la Belleza. Entonces, bueno, fui a dar varias conferencias allí sobre ese tema y bueno, como siempre, uno se sentía absolutamente acogido de la mejor manera, de la manera más grata y más cálida, como gente de la cultura, como venezolana. Ahora, recientemente, en 2019, por invitación de la revista colombiana El Malpensante, he estado escribiendo un texto sobre los temas de la belleza y lo terrible, precisamente. Porque El Malpensante, esta revista colombiana que tiene 22 años, está justamente preparando su edición aniversaria. Y es un venezolano, Ibsen Martínez, vinculado con la planta editorial de la revista, con la redacción, quien está llevando la coordinación de esta revista, de esta edición, y está invitando fundamentalmente a venezolanos para hacer los textos de la revista. Creo que eso es interesante mencionarlo en lo que está pasando ahorita en estos contactos. Y bueno, desde el inicio, en mi caso, desde el inicio de la revista colombiana Art Nexus, he estado entre los colaboradores, ha sido también una experiencia muy linda con Celia Dilbrager. Y bueno, algo que sí también decir que a lo largo de los años he compartido en distintas ocasiones, tanto en estos dos países como en otros países del mundo donde uno se ha encontrado, porque somos jurados, porque vamos a un congreso, con artistas y críticos colombianos, por ejemplo Alberto Sierra, Eduardo Serrano, Miguel González, Germán Rubiano Caballero, Elvira Cuerpos Jaramillo, María Elvira Iriarte, Miguel Ángel Rojas,
Carolina Ponce, José Ignacio Roca. Y hay una experiencia simpática con José Ignacio Roca. Cuando era un muchachito, jovencito, estaba en su proceso de formación, yo estaba dirigiendo el Museo de Bellas Artes, y José Ignacio vino y hizo una pasantía, como pasantía de formación, en el Museo de Bellas Artes de Caracas. Es una experiencia que recordamos con afecto, y luego, bueno, ya conocemos, José Ignacio ha sido uno de los críticos, ya no tan jóvenes, muy valiosos, de ese grupo de intelectuales valiosos que tiene el arte y la cultura en Colombia. Sí, bueno, yo creo que los venezolanos que están emigrando a tantas partes del mundo, no solamente a Colombia, están teniendo que de alguna manera luchar con cosas que no tenían que luchar cuando estaban acá, pero en cierto sentido puede ser positivo, y se van a encontrar con obstáculos como en todas partes. Creo que Colombia en general está siendo una puerta generosa, abierta. Creo que está honrando también lo que fue Venezuela para Colombia durante tantos años. Yo creo que eso es importante. Venezuela fue un país de acogida de colombianos, de latinoamericanos de distintas áreas, del norte, del sur, de gente que venía por razones de política y de dictaduras militares en sus países, pero también gente que venía a buscar mejores condiciones de vida, simplemente una mejor condición de vida y estudios en la universidad o posibilidades más vinculadas con un arte que en algunos sentidos estaba como más avanzado, más desarrollado en algunos sentidos que en otros. Yo creo que la experiencia en general de la actitud que está teniendo Colombia en este momento hacia Venezuela es de agradecer y de valorar. Y como no siempre pasa, y a veces es difícil, es importante decirlo, ahora, ¿cómo es la vida cotidiana de cada una de esas personas que se va? Tendrá sus dificultades. Sé que hay muchos intentos de producir esos lazos. Por ejemplo, existe una sociedad que se ha creado no hace mucho que se llama Ávila Monserrate, en la que está un venezolano como Alfonso Molina, pero hay también colombianos, que es precisamente la idea de reunir las dos montañas, las dos ciudades, los dos países. Yo creo que hay una vinculación entre Colombia y Venezuela que es inevitable, y que ha sido siempre, y que ha tenido sus resquemores, evidentemente, porque no puede ser de otra manera, porque los seres humanos son seres humanos, pero creo que el resultado es fundamentalmente positivo, y lo está haciendo, creo que lo está haciendo, y uno lo siente cuando uno viaja invitado a Colombia. Claro, yo viajo siempre invitada por pocos días, no es la experiencia del que está viviendo, del que tiene que construirse una situación de nueva vida en condiciones en que su país ya no le permite organizarse de la misma manera que antes. Entonces es otra situación diferente, pero creo que está abierta ese ámbito cultural para las personas que emigran, que son ya unos cuantos, no solamente artistas, también escritores, y a veces son personas, a veces uno no sabe que están allí, y uno sigue teniendo una relación en este mundo virtual en el que estamos hoy en día con las redes sociales, y resulta que tienen ya 2 o 3 años viviendo en Bogotá y haciendo vida allá y participando en proyectos colombianos también, o sea que, o dando clases en las universidades allá. ¿Cuántos profesores ya no hay en ese sentido en Bogotá o en otras ciudades de Colombia? Creo que eso es importante, y que se va a seguir dando. Yo creo que es un factor muy positivo para el momento que está viviendo Venezuela, y creo que Venezuela tiene mucho que aprender, además de hasta dónde llegó la violencia en Colombia, y hasta dónde no debemos llegar con la violencia acá.